Bienvenidos nuevamente a esta videocolumna de la revista Zócalo. La radio de AM o de amplitud modulada se extingue paulatinamente en nuestro país. Y no es una exageración comentárselo. Usted recordará que ya por septiembre del año 2008 se estableció un programa mediante el cual las emisoras de AM podían migrar a la banda de FM. Se otorgaron más de 500 frecuencias de FM a operadores de amplitud modulada. Es un programa de transición. Esto significa que una buena cantidad de emisoras de AM tendrán que bajar sus señales, tendrán que bajar el switch y las frecuencias tendrán que ser devueltas al Estado. Estamos hablando más o menos de alrededor de 300 frecuencias que tendrán que devolverse al Estado. Las otras 200 continuarán su operación en la modalidad combo, es decir, transmisiones simultáneas de AM y FM. ¿Por qué esta excepción de la regla? Porque hay muchas comunidades en las cuales nada más se recibe la señal de AM, sobre todo por el comportamiento de las ondas. Las de FM no llegan a cubrir esas comunidades, sobre todo rurales, alejadas, en fin, y por lo tanto, con el fin de que la ciudadanía no deje de recibir, los servicios de radiodifusión van a continuar bajo esta transmisión simultánea. Ahora, ¿qué ha sucedido con estas 300 estaciones de AM que tendrán pues que apagar su switch y devolver las frecuencias al Estado? Pues hice una solicitud de información al Instituto Federal de Telecomunicaciones y me respondieron que hasta ahora se han llevado a cabo notificaciones a 88 concesionarios de AM en el país para que ya apaguen sus transmisores. De estas 88 frecuencias, pues estamos hablando de que se encuentran ubicadas en estados como Campeche, Quintana Roo, Tabasco, Yucatán, Nayarit, Chiapas, Coahuila, San Luis Potosí y Veracruz. Por cierto, sobre todo en el estado de Veracruz es donde más se ha llevado a cabo el apagón de estas emisoras de amplitud modulada. Por supuesto que este programa de transición pues ha tenido repercusiones importantes en lo que es la radio aquí en nuestro país. Yo diría que una de las consecuencias más importantes pues tiene que ver sobre todo con el hecho de que vamos a ver una modificación de los hábitos de consumo de la radio en México. Yo creo que esto podría ser un incentivo para que muchas personas que dejaron de escuchar la radio, sobre todo la radio de AM, pues ahora lo pueden hacer en FM, sobre todo por la calidad del sonido. Una segunda consecuencia es de que pues vamos a ver un cambio indudablemente de formatos en las estaciones de radio. Usted sabe que muchas de estas estaciones de AM pues ya solo estaban transmitiendo programación hablada y ahora al estar en la banda de FM pues seguramente se convertirán en estaciones mucho más musicales. Digo, es cierto que en la banda de FM había ya cada vez más y hay cada vez más programación hablada, pero sigue siendo fundamentalmente las estaciones de FM pues un oasis, digamos, musical de géneros en nuestro país. Entonces yo creo que vamos a ver ahí una recomposición interesante. Otra de las consecuencias pues tiene que ver con el hecho de que se ha llevado a cabo un proceso cada vez más intenso de compraventa de estaciones en nuestro país, de estaciones de radio. Pero desafortunadamente y más o menos con base en los indicios que he logrado recabar a partir de estas transacciones, pues estamos llegando a una mayor concentración de la industria radiofónica en cada vez menos manos. Esto, por supuesto, que obliga a que el Instituto Federal de Telecomunicaciones pues lance ya cuanto antes también convocatorias para licitar frecuencias de radio en nuestro país, diversificar la oferta, tener una mayor pluralidad en una industria radiofónica que durante muchos años pues no se ha abierto a la competencia, es decir, no se han otorgado más concesiones. Sí, algunos permisos de carácter, pues, para emisoras de carácter comercial, educativo, pero emisoras comerciales, pues, realmente tenemos un estancamiento, yo diría que alrededor de unos 15 o 20 años que no tenemos nuevas emisoras comerciales en nuestro país. Y esto ha derivado, pues, justo en este momento de compraventa de estaciones y una mayor concentración. Otra de las consecuencias importantes tiene que ver, pues, con la radio digital. México ya adoptó el estándar de radio digital que es el IBOC, el In-Band On Channel, más conocido como HD Radio. La adopción de este estándar pues sobre todo beneficia mucho más a las estaciones de FM que a las de AM, porque
Las FM digitalizadas permiten una calidad de sonido similar a la del disco compacto e incluso es posible transmitir en multiprogramación o multicasting. Esto más o menos lo mismo que sucede en la televisión. Bueno, en el caso de las FM digitalizadas, pues pueden transmitir varias señales en la misma frecuencia. Cuando en la era analógica pues nada más podían emitirse una sola señal, pues bueno, ahora una estación, por ejemplo, si usted escucha con un receptor de FM en la estación Radio Centro, pues bueno, puede escuchar varias señales ahí, como sucede por ejemplo con otras emisoras del Instituto Mexicano de la Radio, que ya transmiten también con tecnología digital, como sucede con Grupo Radio Centro o incluso el mismo Grupo Fórmula, que varios de sus canales, por ejemplo musicales, que nada más estaban disponibles en internet, ahora es posible escucharlos en un receptor de radio digital y además de las transmisiones pues que se llevan a cabo en esta misma banda aquí en la ciudad. Así es de que estamos viviendo en la industria radiofónica un cambio muy importante que no debemos perder la vista. Creo que esta información muy valiosa que nos dio el Instituto Federal de Telecomunicaciones pues debe servir también de base para saber qué es lo que va a hacer ahora el Estado con estas frecuencias de amplitud modulada que han sido devueltas. ¿Se licitará nuevamente o ya no? Es decir, la radio de amplitud modulada llegará un momento en el que se apagará paulatinamente, se extinguirá totalmente o continuarán ahí algunas estaciones. Pues bueno, yo creo que es un tema también de política pública que debemos reflexionar en estos cambios estructurales que está viviendo la industria radiofónica, de la televisión y de las telecomunicaciones en México. Se me termina el tiempo. Nos vemos hasta la próxima videocolumna.